Bienvenidos alumnos de cuarto año de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario. En esta clase virtual asincrónica vamos a desarrollar las asambleas en la propiedad horizontal. La presentación y los textos pertenecen al Dr. Luis María Vives, pero se encuentran narrados por mí. Me llamo Elena y soy una inteligencia artificial. Comencemos. En primer lugar, como con todo instituto, corresponde analizar el concepto de asamblea. Diremos enseguida que ni la Ley 14.512 ni el Código Civil y Comercial de la Nación definen a la asamblea como tal. Es más, la palabra asamblea no se mencionaba ni una sola vez en aquella primera ley de propiedad horizontal. Es por ello que debemos recurrir a la doctrina para encontrar una definición, y entonces podemos computar que Highton la define como la reunión de propietarios reunidos en cuerpo deliberante convocada para un fin determinado. Por su parte, Raxiati la definía como el órgano máximo de decisión del consorcio. El siguiente tema que tenemos que analizar son las incumbencias de la asamblea, es decir, cuáles son los temas sobre los que puede y debe deliberar y resolver. En primer lugar, le corresponden las cuestiones que le son sometidas por la ley o el reglamento. Por ejemplo, la ley le somete con carácter exclusivo la modificación del reglamento o el nombramiento y remoción del administrador, y el propio reglamento puede atribuirle en forma exclusiva y excluyente a la asamblea cualquiera de los temas, así por ejemplo, el decidir la compañía que proveerá los seguros contra incendios. En segundo lugar, son de incumbencia de la asamblea aquellas cuestiones que en principio son atribuidas al administrador o al consejo de propietarios, pero que le son sometidas por el administrador, el consejo de propietarios o los propietarios que reúnan al menos el 5% de los votos computables y que se incluyan en el orden del día. Volvemos al ejemplo anterior. Normalmente es facultad y atribución el administrador designar la compañía con la cual contratar el seguro obligatorio contra incendios, pero nada quita que éste someta tal elección a la asamblea. También son de incumbencia exclusiva de la asamblea el nombramiento y despido del personal del consorcio. Por último, debemos decir que la asamblea tiene una competencia residual, esto es que toda cuestión no atribuida ni por la ley ni por el reglamento al administrador o al consejo de propietarios corresponde a la asamblea. A lo que se podría sumar también que cuando una cuestión es dudosa en su atribución, también debe decantarse por la asamblea. En cuanto a las clases, la ley distingue entre asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Contrariamente a lo que parecería surgir a primera vista, la diferencia entre unas y otras no está dada en los temas que se habrán de debatir en ellas, sino en cuanto a la periodicidad de su convocatoria. Las asambleas ordinarias están previstas, incluso en cuanto a su fecha estimativa de realización, en el reglamento. Normalmente se determinan que sean una vez al año, dentro de los 2 o 3 meses de cierre del ejercicio, y su temática general suele ser siempre similar. Balance anual, rendición y aprobación de cuentas, ratificación o remoción del administrador, renovación de seguros, etc. Las extraordinarias son todas las otras que se convoquen por los motivos que fueren. En cuanto a la convocatoria, corresponde analizar: ¿quién las convoca? Las formas de citación. ¿Quiénes son sus miembros? ¿Y qué papel juega la figura del presidente? Veámoslo brevemente. ¿Quién las convoca? El sujeto natural es el administrador, así lo prevé el artículo 2067 inciso A del Código Civil y Comercial de la Nación. En ausencia o inactividad del administrador, esa facultad o obligación se traslada al Consejo de Administración. Sin embargo, en ciertas circunstancias pueden los mismos copropietarios autoconvocarse a una asamblea, ordinaria o extraordinaria. Para ello deben reunirse las 2/3 partes de los propietarios que representen al menos las 2/3 partes del valor total de las unidades. A su vez, esta mayoría de copropietarios debe redactar, por igual mayoría, el orden del día de esa asamblea y notificar fehacientemente a los demás copropietarios.
Por último, la asamblea puede ser convocada por el juez. Veamos ahora la forma de citación de los consorcistas para las asambleas. El Código Civil y Comercial de la Nación norma que ha de ser el reglamento el que prevea la forma de notificación a los propietarios de las unidades funcionales. Esta notificación debe ser fehaciente, es decir, que resulte indiscutiblemente comprobable su recepción por parte de todos y cada uno de los copropietarios. Si bien son prácticas muy comunes, la jurisprudencia ha dicho que no constituyen notificación válida, la carta simple enviada a los propietarios, la nota entregada por el portero, la citación pegada en el espejo del ascensor, las notificaciones masivas recibidas por el encargado, etc. En cuanto al lugar en que debe efectuarse la notificación, ha de estarse en primer lugar en el domicilio fijado por el consorcista, y en su defecto en la unidad funcional. ¿Y cuál ha de ser el contenido de la citación? La citación debe indicar el carácter de la asamblea, el lugar, fecha y hora de realización, y el orden del día. ¿Qué es el orden del día? Veamos. Se podría definir como la enunciación de los temas para cuya deliberación y resolución se convoca a la asamblea, expresados de modo concreto, claro, completo y ordenado. ¿Quién lo redacta? Aquel que convoca a la asamblea. Sus características legales previstas son que debe ser preciso y concreto. Y digamos enseguida que todo tema no incluido en el orden del día no puede ser tratado ni resuelto por la asamblea salvo que ésta sea unánime. ¿Quiénes integran la asamblea? La ley prevé que solo los propietarios o sus representantes pueden formar parte de la asamblea, con voz y voto. No tienen ni voz ni voto el administrador, los usufructuarios ni los locatarios. Por último, y cerrando este capítulo, debemos decir que la ley no exige la presencia o designación de un presidente, más allá de la referencia del artículo 2026, sin embargo es conveniente su designación en cada asamblea para dirigir la misma y moderar el debate. Veamos seguidamente el tema del quórum y las mayorías. Si bien el artículo 2059 comienza con el epígrafe, convocatoria y quórum, nada dice del quórum. Algunos autores sostienen que al artículo 2059 se le cambió el contenido original y se omitió cambiar el encabezamiento. Sin embargo, es normal que los reglamentos hablen de quórum. En este sentido, ¿qué sería quórum? Pues sería el número mínimo de consorcistas presentes con derecho a voto necesarios para sesionar y tomar resoluciones válidas. Y allí se confunde con las mayorías, que veremos enseguida. Tanto que autores como Gabás afirman que hay quórum cuando se reúne el número de propietarios suficiente para que si todos ellos votaran afirmativamente la resolución de la asamblea sería válida. En principio esas decisiones asamblearias se toman por mayoría absoluta, sin embargo el reglamento puede prever una mayoría superior para todas las cuestiones o para ciertas cuestiones puntuales. Es pacífica la doctrina en el sentido que el reglamento puede aumentar las mayorías requeridas pero no disminuirlas. El cómputo de las mayorías se hace por una doble vertiente, suponiendo que requiramos la mayoría absoluta, prevista por la ley. Se deben reunir el 51% del número de unidades que representen el 51% de la proporción en el condominio. Este novedoso sistema ha sido implementado para democratizar la toma de decisiones en la propiedad horizontal, ya que en la Ley 13512 las mayorías se conformaban solo con la proporción en el condominio, de donde en muchos edificios los propietarios de los departamentos con más superficie podían imponer siempre su voluntad a los propietarios de los departamentos más pequeños. Existe, como veremos luego, una sola asamblea donde no se requiere quórum ni mayorías mínimas, y es la asamblea judicial, en la cual se resolverá por simple mayoría de presentes cualquiera sea su número. ¿Qué sucede con las asambleas sin quórum, y por ende sin mayorías válidas para tratar y resolver cualquier cuestión? En principio son nulas. Pero el artículo 2060 introduce una novedad, muy criticada por la doctrina, mediante la cual la asamblea sin quórum no puede resolver.
pero puede por simple mayoría de presentes proponer resoluciones o decisiones. El propio artículo prevé que estas resoluciones se deben notificar en forma fehaciente a los consorcistas ausentes. Y si no se oponen también fehacientemente en un plazo de 15 días. La resolución propuesta se tiene por aprobada. Al decir de Gabás. Ante esta norma todo lo que sea escrito sobre convocatoria, quórum, deliberación, voto, mayorías, etc. pasado a ser mero material de lectura, absolutamente irrelevante ante la actual legislación. Y continúa, como mínimo el artículo 2060 representa un grave error que solo traerá más problemas que soluciones. Concluyendo en que desnaturaliza todo el sistema deliberativo del órgano máximo de la persona jurídica. Por último veamos el tema de la unanimidad. A esto se le llama asamblea unánime, y siguiendo la flecha circular diremos que las decisiones unánimes, es decir, donde todos los consorcistas están presentes y todos votan a favor, son válidas se tomen en asamblea, o incluso sin asamblea. El próximo tema que debemos abordar es el que refiere a la nulidad de una asamblea. Abordaremos aquí las causales. El alcance, la legitimación activa y pasiva, y el plazo. Veamos en primer lugar las causales de nulidad. Estas pueden estar en la faz constitutiva. Se omitió citar a un propietario, se omitió consignar el orden del día. O en la faz deliberativa, se sesionó sin el quórum necesario. O se sesionó en un lugar distinto al de la convocatoria. O también en la faz resolutiva, no se respetaron las mayorías requeridas, votaron representantes sin poderes suficientes, o votaron inquilinos y usufructuarios. En cuanto al alcance, la nulidad puede ser total o parcial. Tengamos en cuenta que una nulidad parcial solo puede darse en la faz resolutiva, puesto que si el origen de la nulidad está en la etapa constitutiva o deliberativa, la nulidad siempre será total. La legitimación activa se asienta en cabeza del consorcista que no participó de la asamblea, o que habiendo participado votó en forma negativa a la cuestión que pretende impugnar. Se discute si el administrador puede impugnar una asamblea, a lo que la mayoría de la doctrina responde en forma negativa. Alterini afirma su legitimación cuando se trate de una nulidad absoluta, desde que puede ser invocada por todos, o en el caso de una nulidad relativa que lo afecte directamente. La legitimación pasiva es absolutamente clara. El legitimado pasivo es única y exclusivamente la persona jurídica consorcio. Por último, el plazo para impetrar la nulidad es de 30 días, plazo por demás exiguo, pero que resulta una herramienta práctica y rápida para purgar las nulidades y validar asambleas que, en la práctica diaria, son en su mayoría nulas. El último capítulo que corresponde analizar es el que refiere a las asambleas judiciales, veremos. ¿En qué oportunidad se pueden convocar? ¿Quiénes son los convocantes? ¿En qué lugar se celebran? ¿Qué mayorías se requieren? ¿Y cuál es el trámite procesal de las mismas? Avancemos. Oportunidad. En primer lugar, puede requerirse al juez la convocatoria de una asamblea judicial cuando la asamblea ordinaria anual no es convocada ni por el administrador ni por el consejo de propietarios, ni tampoco, veremos enseguida, se logra reunir las 2/3 partes de los consorcistas para la autoconvocatoria. Además de esta causal, también se ha de recurrir a la asamblea judicial cuando no puede resolverse un tema de suficiente entidad. No se logra reunir el quórum para sesionar. No se puede alcanzar la mayoría para resolver. En cuanto a los requisitos de esta convocatoria, como toda medida extrema y extraordinaria se requiere acreditar la urgencia e importancia del tema, y también acreditar fehacientemente haber agotado sin resultado todas las vías extrajudiciales previstas por la ley y el reglamento. En orden a los convocantes.
Debemos decir que lo son los consorcistas que representen al menos el 10% de los propietarios. Siempre con la doble mayoría de número u porcentajes, que acrediten haber agotado todas las posibilidades de convocatoria. El lugar, obviamente, será ante el juez, en el tribunal o el que éste designe, y como dijimos anteriormente, las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los presentes. En cuanto al trámite, dado que no está previsto ni en la ley de fondo ni en ninguno de los códigos procesales del país, se considera que no es dable aplicar ningún proceso típico del Código Procesal, por lo que las normas rituales son fijadas por el juez, que, escuchados los consorcistas presentes, resuelve en forma sumarísima. La doctrina y la jurisprudencia admiten que más allá de resolver las cuestiones planteadas, el juez puede disponer medidas cautelares tendientes a normalizar el consorcio. Muchas gracias por su atención.